didáctica de los museos como estrategia de aprendizaje para los niños de educación inicial. Ese es mi objetivo general. Exacto, porque tu formulación, ¿y cuál es tu formulación del problema? ¿Cuál fue la pregunta que te planteaste? Era cómo, déjeme ver, me subo donde está mi problema. Eso es lo que necesito que hagamos todos. Vamos a validar la congruencia que existe entre la formulación del problema con el objetivo general. No sé si ahí ya se puede apreciar. Ya. Sí, profe, ya está. Ya, gracias. Mi formulación del problema está: ¿cómo contribuye la didáctica de los museos al mejoramiento del aprendizaje en los niños de educación inicial? Ya, ok. ¿Cómo contribuye la didáctica ya de los museos al mejoramiento del aprendizaje de los niños de educación inicial? ¿Cuál debería ser el objetivo general? Es decir, ¿cómo respondemos a esa pregunta? Yo le puse mi objetivo general, analizar, déjenme ver, aquí está. Analizar la didáctica de los museos como estrategia de aprendizaje para los niños de educación inicial. Estrategia didáctica, ¿no? Ya. Ya, hay una recomendación y aquí viene. Muchas gracias por el ejemplo. A ver, si nos planteamos como formulación cómo contribuye la didáctica de los museos al mejoramiento del aprendizaje de los niños de educación inicial, cómo contribuye, sí, a priori lo respondemos desde un analizar, pero ¿qué sucede? ¿Qué pasa con la propuesta? Es decir, no estaríamos de alguna manera encaminando a la realización de un producto, porque quedaría en la fase de análisis. Es por esto que es determinante utilizar el verbo adecuado, ¿sí? Luego les voy a subir una presentación en el aula virtual porque no sé por qué no me permite compartir. Ahí existe listados de verbos para objetivos generales y listados de verbos para objetivos específicos que se quedarían con esa lámina para que ustedes puedan seguir desarrollando en el trabajo práctico. Entonces, retomando el tema, el análisis llega a nivel, inclusive a nivel explicativo, ¿sí? Pero es importante formular una propuesta. Entonces, pudiese ser establecer o determinar, ¿sí? O sea, esa es la sugerencia. ¿Por qué razón? Porque cuando tú, por la operatividad del verbo, cuando tú mencionas establecer la didáctica de los museos como estrategia didáctica, ya estás sugiriendo una fase de aplicación, ya estás sugiriendo una posibilidad de estructurar una propuesta, de generar un producto. Determinar, tú ya estás de alguna manera en rigor estableciendo, probando que es una estrategia didáctica y por lo tanto a partir del producto puedes defender eso, puedes explicar, sí, yo establezco por estas razones desde el marco teórico, pero por sobre todo con los resultados porque el producto es este. O sea, a partir de esta guía didáctica yo ya estoy demostrando cómo es que esta didáctica constituye un mejoramiento en el aprendizaje, ¿sí? Entonces sería establecer o determinar. Si ven, esas son las correcciones, estos son los análisis, estas son las delimitaciones técnicas y la rigurosidad metodológica que se debe seguir. O sea, no es que yo me planteo. Está muy bien, de hecho está muy bien planteado el objetivo general. El tema es que a lo mejor y no alcance a las pretensiones de lo que yo quiero trabajar, hacia dónde yo quiero desarrollar, ¿sí? Listo, eso con respecto al objetivo general, que por favor validen de esa manera con sus trabajos. Ahora los objetivos específicos. ¿Qué sucede con los objetivos específicos? Responden a una sistematización de la problemática. ¿Qué significa esta sistematización? Son las preguntas de investigación. Son
cómo se atendió a la respuesta de estas preguntas. ¿Estableciste preguntas de investigación o directamente hiciste los objetivos específicos? Yo hice los objetivos. ¿Le puedo leer? Claro, pero y vamos a ver cuál es la diferencia de haber establecido directamente los objetivos a primero que se están saltando, ¿no? Se están saltando estos procesos que luego van entendiendo y van estableciendo pues esta tecnicidad que debe tener el proceso. A ver, ¿cuál es tu primer objetivo específico? Valorar la didáctica de los museos como estrategia de aprendizaje para los niños de educación inicial. Yeah. El segundo objetivo es examinar las ventajas y desventajas en su aplicación con los niños de educación inicial. Y el tercero es elaborar una guía didáctica y aumentar lo que usted me sugirió, interactiva, de estrategias de aprendizaje para desarrollar la didáctica de los museos en los niños de nivel inicial. El primer objetivo, valorar la didáctica de los museos como estrategia de aprendizaje para los niños de educación inicial. Ya. Valorar no es el verbo indicado, ¿sí? O sea, tú puedes llegar a caracterizar, o sea, ¿por qué razón valorar? Porque no, a menos que hayas hecho una fase experimental, tú no puedes valorar, porque no tienes resultados para decir sí, en realidad, o mejor dicho, para someter a resultados, a menos que tú digas, no, yo voy a aplicar esta metodología, entonces voy a hacer un pretest y más adelante voy a hacer un post-test. Entonces la valoración va a recoger lo que arroje los resultados de este pretest. Entonces valorar no, porque valorar indica que de alguna manera se ha hecho una fase experimental, se ha aplicado en algún momento algo. Entonces no es pertinente caracterizar o identificar la relevancia didáctica o de la estrategia de los museos. Es decir, pudiésemos orientar de esa manera, ¿sí? Pero no valorar. Una consulta en este término valorar. Ahora, yo sí tengo experiencia en visita de museos, por eso es mi tema de tesis. ¿Esto no entraría como que explicar en valorar o no estoy confundida en eso? Lo que pasa es que a ver, la operatividad del verbo valorar radica ya en datos, radica ya en evidencias. O sea, yo entiendo, o sea, no, aquí no está en cuestión que conozcas o no conozcas. De hecho, sí, puedes conocerlo, pero no tienes evidencia observable, cuantificable para demostrar. O sea, sí, eso es importantísimo en las tesis, porque si tú, por ejemplo, vas con este verbo, con este objetivo en tribunales, si yo llego a ser el tribunal, la primera observación que voy a establecer es ¿cómo valoraste? Entonces, a lo mejor dices, sí, hice una revisión bibliográfica adicional, eso tuve la experiencia, pero ¿y cuáles fueron tus datos? ¿Cuáles fueron tus resultados? ¿Qué criterios consideraste? Es decir, limita muchísimo, ¿sí? Yeah. Lo mismo puedes, de alguna manera, a ti lo que te interesa es, en este primer objetivo, generar esa comprensión de que esta metodología didáctica de los museos realmente sea una estrategia didáctica. Entonces, aquí pudiese ser caracterizar, pudiese ser comprender, aquí sí analizar. Es decir, podemos ir estructurando a partir de lo que necesitemos. Pero, ¿ves por qué es importante las preguntas de investigación? Porque es un trabajo más abstracto el que estamos haciendo. Distinto es que tú, por ejemplo, para el primer objetivo te hayas establecido cuál es el impacto o cuál es o pudiese ser cuál es el aporte de la didáctica de los museos en el aprendizaje de los niños de inicial, ¿sí? Entonces ya se te hace más fácil conducir porque pues es cuál es el aporte, ya listo. Entonces a mí me interesa es analizar para saber cuál es el aporte, ¿sí ves? O sea, para saber cuál es el aporte
de la didáctica de los museos, yo me planteo analizar o caracterizar la relevancia didáctica. Con este ejercicio, con este objetivo, mejor dicho, yo ya respondo esa pregunta. Si ves, es como que un proceso más lógico, le veo más viable, le veo más congruente. De hecho, así se hace siempre, sino que a veces por no sé si es por el tiempo, no sé si es también por la rigurosidad, por las limitaciones, no lo hacemos, ¿sí? Entonces, lo que veo en ustedes es que les hace falta un poco más de proceso, ¿no? Por eso no entro tanto en teoría y entro en este tema, porque ya en contenido que es específico del módulo ya me toca dar conceptos y todo, pero ahorita es más aplicación porque seguimos en diagnóstico inevitablemente. Estamos claros en esta parte, ¿no es cierto? Y examinar desventajas y ventajas, sabes que suena más actividad, ¿sí? El segundo objetivo. Entonces aquí es importante, ojo, aquí hay algo que es importantísimo. El primer objetivo específico debe responder a una problematización o a una fundamentación. El segundo objetivo específico debe responder a un diagnóstico. Y el cuarto o tercer objetivo específico debe responder a la propuesta, ¿sí? Ya. Entonces, en ese orden vamos a estructurar los objetivos. Tú respondiste al primero, que es desde la problemática y la fundamentación, o sea, va de la mano del primer objetivo específico, no necesitamos dos. Y este tiene que ver con la variable independiente. Ahora, con la variable dependiente, que sería el diagnóstico. Examinar ventajas y desventajas, no. Aquí sí te corresponde es identificar el nivel o diagnosticar, en este caso, para lo que es el nivel inicial. Sería importantísimo diagnosticar el nivel de desempeño académico, sería importantísimo identificar inclusive en qué condiciones están los estudiantes. Eso sería más importante, esa es tu fase de diagnóstico, porque de ahí tú partes para más adelante enriquecer la propuesta. No recuerdo qué pusiste, examinar ventajas y desventajas de qué. Examinar ventajas y desventajas en su aplicación con los niños de edad inicial. Listo, tú estás ya proponiendo una aplicación y no te compete, porque mira, no tiene nada que ver ni con el primer objetivo general ni con el segundo objetivo general, porque si tú te planteas determinar cómo quedaba tu objetivo general. Analizar la didáctica de los museos, pero como usted me dijo, caracterizar la didáctica de los museos como estrategia didáctica de aprendizaje. No te confundas. En el objetivo general es establecer o determinar. Establecer o determinar la didáctica de los museos como estrategia de aprendizaje para los niños de educación inicial. Ya, listo. A ver, tengo dos alternativas. El segundo objetivo puedes tú encaminarlo a partir de diagnosticar el nivel de desempeño de los estudiantes, ya. Pero sí sería ser más específicos con lo que te va a servir la didáctica. Esta didáctica, ¿en qué aprendizaje específicamente genera un valor en los niños de inicial? Bueno, tenemos algunos porque, por ejemplo, al nosotros visitar museos tenemos la parte visual, tenemos la activación de los canales sensoriales, no específicamente para lo que está hecho un museo. Por ejemplo, el MUNA es un museo nacional, sin embargo, nosotros vimos al visitar el MUNA que pudimos aprender sobre seres mitológicos, por ejemplo. Pudimos navegar en el MUNA con los niños, o sea, se hizo una mediación acorde a la edad, entonces donde los niños aprendieron sobre los seres mitológicos a través de los sonidos. ¿Y cuáles son las habilidades específicas o las destrezas específicas que deben desarrollar en el nivel? Por ejemplo, el pensamiento crítico, la reflexión, el análisis. Por ahí va. Entonces, por ejemplo, pudiese ser diagnosticar el nivel
nivel de desempeño en pensamiento crítico o identificar el nivel de pensamiento crítico. Es decir, ya encaminar algo que sí realmente nos genere valor. Ahí te obligas a ¿qué? A construir un instrumento que tenga criterios en donde tú vas determinando en qué medida se ha desarrollado o no el pensamiento crítico. Y ahí, con tu propuesta más adelante, encaminas un proceso bien llevado y guiado, ¿sí? Ya, perfecto. Entonces, más allá de las ventajas y desventajas, porque que quizás y sí te digan funciona, o si te digan no funciona, ¿en base a qué criterios, en base a qué preceptos, en base a qué criterios vas a aplicar la didáctica? Y luego, ¿cómo tú vas a solventar que realmente el producto es coherente con las pretensiones que tienes? ¿Sí? Y el tercer objetivo, este sería de la fase de diagnóstico, ¿no? Sí, diagnóstico. Y el tercero, que sería con la propuesta, no habría ningún problema. Aquí puede ser elaborar ya directamente, ¿no? O puede ser diseñar una propuesta de solución a la problemática, o puede ser proponer soluciones a la problemática a partir de la elaboración de una guía. Es decir, aquí el planteamiento ya lo decides tú, pero tiene que dar esa intención de que se va a trabajar una propuesta, ¿sí? Ya, perfecto. Me quedo más claro. Y ojo, te recomiendo y recomiendo a todos, ¿desde dónde se parte? Por algo había esta estructura heurística. Si ves, si tú realizas primero la estructura heurística, determinas la corriente, el autor, el campo, ya vas teniendo más fortaleza y puedes inclusive construir preguntas mejor planteadas, más enriquecidas, y de ahí sí los objetivos. O sea, eso es importante. Las preguntas de investigación, por eso utilicen la estructura heurística que les propongo, es para mejorar y para evitarnos de esto de estar pensando, porque así no se resuelve leyendo, se resuelve analizando, se vuelve sometiendo a este teórico experiencia. No digo práctica porque ustedes ya tienen un bagaje de conocimientos. Yo estoy aquí con profesionales de la educación, con gente que tiene años de experiencia, que vive de la docencia. Entonces, es importante ahora que generemos este fortalecimiento desde esta perspectiva teórica para así contrastar con lo que pasa en el contexto y con la experiencia. Ahí construyen preguntas, créanme, maravillosas, con sentido, que generen un valor, y los objetivos no se digan, o sea, son igualmente congruentes. ¿Sí? Listo. Entonces, hasta aquí ya tenemos la idea, el árbol de problemas, el planteamiento, tenemos las preguntas de investigación, los objetivos, objetivo general y objetivos específicos. ¿Sí? Listo. Ya no está por demás, ¿no? El proceso, el verbo infinitivo, cuando es objetivo general y que sale de la formulación del problema, porque es la pregunta. Y para los objetivos específicos, el verbo en infinitivo y la sistematización del problema. La sistematización del problema son las preguntas. Esto depende. Una pregunta es un objetivo específico. Haga una pregunta para cada variable y para la propuesta. Por ejemplo, quisiera que observemos brevemente, ya para ir cerrando esta primera parte. Aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Y quiero que me diga qué tipo, o sea, de alcance tiene. ¿Qué tipo de enfoque pudiese ser? Si pudiese ser un cuantitativo, un cualitativo, y si se pudiese generar alguna propuesta, ¿sí? Entonces sí quisiera que haga este análisis. El título de la investigación, análisis de la relación entre el tipo de valores practicados por los estudiantes universitarios y su rendimiento académico. Los objetivos, el objetivo general, analizar la relación entre el tipo de valores practicados por los estudiantes universitarios y su rendimiento académico. Si ustedes observan, existe congruencia en el tema con el objetivo.
¿sí? Y los objetivos específicos. Para analizar esa relación se plantea identificar el tipo de valores, analizar el tipo de valores que practican los estudiantes universitarios, conocer el tipo de valores, analizar la diferencia significativa entre los valores que practican los estudiantes universitarios de más alto rendimiento y los que practican los estudiantes de bajo rendimiento, y evaluar la relación entre el tipo de valores practicados por los estudiantes objeto de estudio y el rendimiento académico. ¿Voluntario o menciono yo? Esto es para validar todo lo que se ha dicho y para a partir de esto ustedes tengan esa posibilidad de hacer lo mismo con su tesis, con su proyecto de investigación. Profe, ¿yo puedo hacer? Claro. A ver, le dicto mi objetivo general. Bueno, soy Johnny Vilcacundo. Mi objetivo general es, según el tema, lo que usted me dijo que podría ser mi tema, funciones ejecutivas en el aprendizaje de estudiantes del 7º grado de educación media. Le pongo mi objetivo general, analizar las funciones ejecutivas en el aprendizaje de los estudiantes del 7º grado de educación media, como objetivo general. ¿Me escucha? Sí, te estoy escuchando, ¿ya? ¿Y cómo realizaste preguntas de investigación? Con eso que igual usted nos dijo, ¿cuál es el desempeño académico de los estudiantes de 7º grado de educación media de la unidad educativa Juan de Salinas? Hice así la pregunta. No sé si esté bien. Sí, está bien la pregunta, sin embargo, también es importante cuáles son las necesidades educativas o necesidades en ¿qué es lo que quiero que establezcas? Una pregunta que determine realmente qué, porque claro, por un lado puedes determinar en qué nivel de desempeño académico están los estudiantes, es válido y es acertado, pero sería también importante establecer una pregunta que sugiera determinar aún más a priori qué tipo de necesidades tienen, es decir, específicamente cómo, qué deben ellos mejorar, ¿sí? Listo. ¿Cuáles son las necesidades académicas específicas? Y para hacer esto, se tendría que, desde el marco teórico, establecer criterios, es decir, y tendrían que estar encaminadas con las funciones ejecutivas, ¿no? Es decir, establecer criterios en donde luego se aplique a los estudiantes y se determine en qué medida ellos están en condiciones respecto de las funciones ejecutivas. Es decir, ir un poquito más allá del desempeño académico porque tu tema lo requiere, ¿sí? No es lo mismo trabajar una estrategia didáctica o una metodología para mejorar el aprendizaje en general que trabajar funciones ejecutivas para el aprendizaje con niños que tienen necesidades, ¿no? Ahora, es importante, porque tú me decías que los estudiantes tienen necesidades educativas, ¿no? Sí. Es importante que tú establezcas ya en el aprendizaje de los niños con necesidades educativas. Es importante que desde el tema establezcas para poder ir delimitando, porque si lo planteas solo para el aprendizaje en general, se piensa y se asume que es para un grupo regular, un grupo que no tiene esta especificidad, ¿sí? Ya. Eso es importante. Y realmente sí sería importante que tú establezcas, ya tienes preguntas para tu variable dependiente. Ahora te estaría faltando una pregunta para tu variable independiente que tiene que ver con las funciones
ejecutivas. Por ejemplo, que pudiese ser cómo las funciones ejecutivas desarrollan el aprendizaje en niños con necesidad, sí, o directamente eso, cómo las funciones ejecutivas desarrollan un aprendizaje efectivo. Ya. Eso también te estaría faltando, ¿no? Entonces, con tres, de hecho, pudieses hacer cuatro preguntas y la cuarta, plantearte cómo puedes guiar una propuesta que no necesariamente la debes plantear. En tu caso sí debe quedar como analizar, porque lo tuyo empieza desde tratar de profundizar y de recoger todos los elementos necesarios y criterios necesarios para fortalecerse dentro de esta variable independiente, ¿sí? Entonces, en tu caso, por la naturaleza del proyecto, se puede quedar como analizar y, bueno, luego se puede ejecutar algún proceso dependiendo de cómo avance el proyecto, ¿sí? Listo. Yo les había hecho una pregunta respecto de este ejemplo que no sé si se visualiza. ¿Qué tipo de investigación sugiere? Profe. ¿Sí? Sí, en base al Jenny, en base al ejemplo que está ahí, me parece que el tipo de investigación es cuantitativa. Muy bien, esto voy a considerar como participación extra. Habrá momentos muy específicos que solicite. Jenny, tu apellido, por favor. Lascano, profe. Listo, muchas gracias, Jenny. Muy bien. Y es esto, ¿no? Por eso les decía, es importante cómo nosotros planteamos el título, planteamos los objetivos, porque ahí ya se determina la esencia. Todo lo que es comparación, efectos, influencia, tiene que ver con un tipo cuantitativo, ¿sí? En este caso, claramente lo que se quiere ver es una relación entre las dos variables, ¿sí? Y por eso ustedes ven que inclusive solo llega a nivel de analizar como normalmente y claro, no es que en estudios cuantitativos no hay, sí puede haber propuesta. De hecho, la mayoría tienen propuesta, pero en esta no hay, no hay. Pero ¿qué sucede cuál es la particularidad de las fases cuantitativas? Que lo que generan es una valoración de la teoría, es decir, se somete a análisis los resultados conforme se tiene la teoría. No nos interesa quizás esa valoración de expertos, esos criterios de entrevistas, estos criterios como percepciones, motivaciones, criterios. No nos interesa únicamente a partir de los resultados que encontremos contrastar con la fundamentación teórica, ¿sí? Ese es el ejercicio de una fase cuantitativa. Ahora, puede surgir una propuesta, es decir, a partir de los resultados y de lo que se somete a valoración con la teoría, de ahí puede surgir la estructura de un proceso, de una rúbrica, de un instrumento, dependiendo del tema, ¿no? Esto es importante también considerar y es parte de la versatilidad, ¿no?, que existe en la investigación. Ahora, por ejemplo, no sé si tengo uno más. Esta es la misma, me parece. Ya, no. Pero, por ejemplo, algo quali puede ser cuáles son las motivaciones o cuáles son las razones del bajo rendimiento de los estudiantes, ¿sí? O qué le motiva, o cómo el estudiante inclusive se siente o qué opina. Esto es netamente cualitativo. Cuando tiene estas características, la investigación es netamente cualitativo. No sé si existen preguntas hasta ahí, hasta los objetivos. ¿Existe alguna pregunta? Todos estamos claros de que la recomendación es de que primero estructure las preguntas para que pueda guiar adecuadamente los objetivos específicos. Si no hay preguntas, pues ahora sí continuemos con el marco teórico, ¿sí? Una vez ya establecidos los objetivos general y los objetivos específicos,
es importante, ¿sí? No sé si había alguna pregunta o no. Ok. Es importante ahora sí, una vez que ya tenemos establecido nuestro planteamiento, nuestra formulación del problema y nuestros objetivos, ya tenemos la base, el horizonte hacia dónde queremos llegar, hacia dónde debemos nosotros estructurar y encaminar nuestro proyecto, ¿sí? ¿Cuáles son las consideraciones del marco teórico y por qué establecer el marco teórico, que es el siguiente paso después de los objetivos? Otra cosa, antes de olvidarme, va a haber la posibilidad de plantearnos hipótesis. Las hipótesis podemos generar para estudios, para todos los estudios. Algún momento, y a ustedes les han de haber dicho también, que es acertado, ¿no? Que en los estudios cualitativos no hay hipótesis, pero no es tanto así. Sí puede haber hipótesis, pero tienen otro tipo de rol, cumplen otro tipo de función, tienen otro tipo de características, son emergentes las hipótesis de los estudios cualitativos, a veces se las llama premisas. Los estudios mixtos y los estudios cuantitativos tienen hipótesis. Eso es importante que lo consideremos porque una vez que terminemos el marco teórico, estaremos en condiciones de plantear una hipótesis que, en definitiva, una hipótesis terminaría siendo un objetivo más, pero sujeto a comprobación a través de los resultados y la perspectiva teórica que hemos generado del marco teórico. Sí, esto lo veremos una vez que terminemos el marco teórico. Si alguien quiere plantear una hipótesis, principalmente los que tengan de naturaleza mixta y enfoque cuanti, es el momento de que se planteen una hipótesis a partir de un resultado esperado. Es decir, en el ejemplo de Anita, de las estrategias evaluativas, una hipótesis que puede ser un resultado esperado sería que las estrategias evaluativas mejoran el desempeño académico o mejoran el nivel en séptimo año de básica, el nivel académico, ¿sí? Entonces, es importante que entendamos que las hipótesis lo que hace es entender qué resultados se esperaría, ¿sí? Y lo dejamos simplemente planteado y una vez que vayamos a construir el marco teórico, luego restablecemos, reafirmamos o corregimos. Y después, cuando lleguemos al diseño metodológico con los resultados, lo que vamos a hacer es probar o descartar la hipótesis, es decir, si efectivamente mejora, efectivamente contribuye a un enriquecimiento del nivel académico o no, porque ya tenemos los resultados. Eso simplemente les menciono en el caso de los enfoques mixtos, que sería más un ejercicio de prueba, ¿no? O sea, plantearse una hipótesis, ojo, que tenga las dos variables. A veces sucede que solo incluyen una y ese es un error. Sí, debe tener las dos variables y debe estar planteado como un objetivo, cumple como objetivo, pero no planteado como objetivo, ¿no? Es una proposición, es decir, redactamos como un resultado más, como un resultado que se espera alcanzar. Ok, bueno, retomando el tema del marco teórico, las características que tiene principalmente es que el marco teórico ayuda a perfilar el proyecto de investigación, ¿sí? Una vez que hayamos desarrollado, ayuda a afinar el planteamiento del problema, guía, direcciona el trabajo investigativo, evita cometer errores, evita confundir términos, se vuelve el estudio más específico porque es un ejercicio parecido al de la estructura heurística que se hace, pero aquí ya se hace con una red conceptual en donde usted sabe qué temas, qué subtemas, desde qué teoría, desde qué corriente, qué autores, es decir, usted ya somete a un enriquecimiento teórico a las variables, ¿sí? Es también, conduce a hacer afirmaciones para someter a prueba, es decir, una vez que usted ya esté fortalecida en su marco teórico, usted ya está en condiciones de plantear inclusive hipótesis teóricas.
Es decir, si usted encontró investigaciones en donde dicen que esa estrategia que está trabajando tiene buenos resultados en el nivel de preparatoria, en el nivel de educación básica, usted inclusive puede elevar como hipótesis de su estudio que ya con los resultados que tenga pruebas si es que realmente es así, ¿no? Es un poco para contrastar, para validar y verificar el desarrollo del marco teórico. Hay algo que es importantísimo y es que dentro del marco teórico empecemos con el estado del arte. ¿Qué es el estado del arte? El estado del arte es todas aquellas contribuciones de investigaciones hechas respecto de nuestras variables. Es decir, normalmente lo que se busca son tesis. Es decir, cuántos estudios hay respecto de mi variable. Si yo estoy haciendo de los recursos digitales, pues qué investigaciones hay. Y es importante posicionar, ¿no? Jerárquicamente desde un contexto internacional, nacional y local. Es decir, quizás nuestro tema internacionalmente haya desarrollado investigaciones, sin embargo, pueda que no a nivel local. Un claro ejemplo es, bueno, aunque ahora ya se está abordando, es el tema por ejemplo, de la gamificación. La gamificación recién en estos momentos tiene investigaciones locales. Sin embargo, hasta hace pocos años era remitido a estudios netamente internacionales, ¿no? ¿Y por qué es importante esto? Porque la ciencia, los cambios, las actualizaciones, llega primero, obviamente, a países que ya son potencia en educación, que ya son avanzados, y luego pues se replica a los demás. Entonces esto es importante, posicionar nuestro tema, ¿no? ¿Qué investigaciones hay respecto de nuestras dos variables, la variable independiente y la variable dependiente? ¿Bajo qué preguntas, bajo qué lineamientos, es decir, qué vacíos existen? ¿Qué nos va a permitir identificar el estado del arte? ¿Qué vacíos existen? ¿Qué logros se han conseguido? ¿Desde qué dimensiones? ¿Qué aspectos faltan por abordar? A lo que se refiere desde qué dimensiones es dependiendo si es una dimensión pedagógica, académica, didáctica, evaluativa, inclusive desde un contexto económico, político, social. Dependerá obviamente de la naturaleza y las pretensiones de su estudio, no necesita ampliarse más allá de lo que le compete. ¿Qué tanto se ha investigado al respecto y quiénes han investigado? ¿Sí? En el caso muy puntual del estado del arte, nos permite ya ir posicionando el tema y ya ir modelando, ¿no? La investigación. ¿En qué sentido? Por ejemplo, ¿cuál es el proceso correcto cuando usted hace un análisis de tesis? Cuando usted encuentra una tesis, encuentra una investigación, usted revisa qué objetivos se plantearon y cuál ha sido el diseño metodológico, es decir, qué instrumentos utilizar, ¿sí? Por ejemplo, en las estrategias evaluativas resulta que como objetivo se propuso determinar, establecer o diseñar ya estas estrategias evaluativas, y como instrumentos utilizaron pues una entrevista, utilizaron quizás un grupo focal para expertos para determinar criterios y mejorar estas estrategias, o quizás realizaron un instrumento de valoración cuantitativa para determinar a partir de ciertos criterios qué tan importante, relevante o pertinente son estas estrategias evaluativas. Y a usted esa información le sirve de base, porque usted ya tiene un diagnóstico, un análisis a partir de qué instrumentos, cómo se puede estar estructurando un diseño metodológico, ¿sí? Esto es importantísimo considerar: objetivos, diseño metodológico y resultados de las tesis. Eso es lo que se revisa para el estado del arte, ¿sí? Antes del estado del arte es importante que usted ya hizo este ejercicio para la pregunta de investigación. ¿Se acuerda con la estructura heurística? Es importante que la teoría que usted ya analizó para su planteamiento del problema, que quizás le ayudó a conducir la pregunta de investigación, es importante que esta teoría usted
o esta metodología o este autor en donde define claramente su intención de idea para el proyecto de investigación, usted la realice primero. Es decir, hablemos desde las estrategias, desde las metodologías activas, pero se fundamenta desde la escuela nueva. Entonces, usted desde la escuela nueva empieza a plantear la importancia, la relevancia de estas metodologías y empieza ahí sí a desglosar, en verdad, las pretensiones que tienen las metodologías activas, pero usted se fundamenta desde una escuela, desde una teoría. Sí, esto es importante, esto es relevante. Yo les había sugerido leer Carbonell porque presenta una diversidad de posturas, ¿no? Que pueden enriquecer dependiendo de lo que usted pretende, de lo que usted busca y de la esencia misma de su variable independiente, por favor. ¿Sí? De ahí sí continúa con el estado del arte, que a partir de estos criterios, que a partir de estas preguntas le va a ayudar a perfilar. ¿Sí? No es necesario incluir todo lo que encontramos, debemos ser selectivos, es decir, usted directamente busque resultados en estas tesis. Los resultados pueden ser considerados buenas prácticas que pueden ser de base para su propuesta. 3, 4 análisis de investigaciones es más que suficiente. Aprendamos a ser selectivos, ¿sí? Y esto denota analizando qué diseño metodológico utilizó, qué resultados obtuvo, porque si solamente llegó a identificar, a establecer desde solo su importancia y la caracterización de la variable, no genera un valor. Eso lo encontramos en la bibliografía. Pero si ejecutó procesos, ejecutó actividades, sacó productos, esas investigaciones, es ahí la relevancia. Esas tesis sirven como una base y una muestra, ¿sí? No solo para posicionar el tema. Dentro de la construcción, las fuentes, la revisión de la literatura es crucial, ¿sí? Aquí se adopta la teoría, por eso es que le decía, esta estructura heurística permite saber desde qué campos de conocimiento se deriva la investigación, el proyecto que estoy planteando para luego poder estructurarlo de mejor manera. Cuando ya se define el momento para la redacción, principalmente de esta primera parte, porque todavía no llegamos a las variables, es la exposición detallada de la teoría que se utilizará para definir el problema de investigación. Recuerden que ustedes tienen un problema y unos objetivos. Estos criterios son a priori los que deben ser considerados para el desarrollo del marco teórico, ¿sí? Es decir, si mi problemática es a partir de esta ausencia de estrategias didácticas, yo tengo que asumir una teoría que proponga, que promueve el desarrollo de este tipo de estrategias que en mi contexto, que en mi población, que a mi unidad de análisis les representa un valor, genera un cambio, genera una evolución, ¿sí? Entonces, el contexto, por ejemplo, la referencia de autores, el contexto intelectual en donde surgieron las teorías, va a enriquecer lo que voy encaminando. Y de la mano, pues, el objetivo, no descartar los objetivos que nos hemos propuesto, porque de nivel teórico, en algún momento el marco teórico va a responder a esos objetivos de manera conceptual, ¿sí? Es decir, si yo en un primer objetivo tengo caracterizar la relevancia didáctica, y en un segundo tengo diagnosticar el aprendizaje, el desempeño académico, estos dos objetivos van a ser fortalecidos desde el conocimiento a partir del desarrollo del marco teórico, porque para llegar a caracterizar una relevancia didáctica tengo que empezar a estructurar primero qué es la didáctica como tal, cuál es el proceso, qué influencia tiene en el estudiante, cómo se genera un valor en el aprendizaje, cómo se debe desarrollar la estrategia. Es decir, debo conducir todos aquellos temas y subtemas para entender cómo voy a responder a esos objetivos, ¿sí? Y la interpretación del problema bajo los términos de la teoría, este es otro ejercicio. Es decir, el problema que yo me planteé como una carencia, como una
desactualización, como un inadecuado, estrategias evaluativas, desde una teoría, pues yo ya debo compensar. Es decir, cómo se puede mitigar, cómo se puede mejorar, cómo se puede proponer. Siendo así, el trabajo estrictamente operativo sería el siguiente, ¿sí? Una vez que ya asumimos una teoría, desde qué autor, trabajamos el estado del arte, ¿sí? Desde la relevancia de las principales investigaciones que se encuentra denotando importancia en el diseño metodológico y los resultados que alcanzaron, viene la segunda parte que es determinante en el marco teórico, que es el desarrollo teórico de las variables. Pero antes de desarrollar a las variables en temas y subtemas, que existen dos métodos muy buenos y que ya los vamos a ver, es importante hacer un organizador lógico de variables. Es decir, someter a la variable independiente y a la variable dependiente a esta explicación de qué campo de conocimiento se deriva. Es decir, variable independiente, estrategias evaluativas, variable dependiente, comprensión lectora, ya. Es decir, las estrategias evaluativas, ¿de qué campo de conocimiento inmediato se deriva? ¿Desde qué campo, tanto específico como general, se deriva tanto mi variable independiente como mi variable dependiente? Esto es a priori entender para ver los conceptos macro antes de ver temas y subtemas. Esto va a dar una posibilidad de entender de dónde surge, de dónde se desprende este conocimiento, esta variable que es en definitiva mi objeto teórico. La variable independiente es profundamente el objeto teórico y la variable dependiente es el objeto práctico, que también es importante entender de dónde se deriva, ¿sí? Y aquí tenemos también más adelante la realización de una red conceptual. Hay algo que sí quisiera mencionar y es hacer este ejercicio, ¿sí? Hacerlo brevemente este ejercicio para que tengamos claro este organizador lógico de variables y luego explicarles acerca de la revisión de la literatura, cómo se debe organizar y tratar la información. ¿Quién quiere realizar el ejercicio conmigo? Tengo una pregunta, profe, y disculpe. Claro. Antes de pasar un ejemplo. Tengo claro el primer nivel del organizador lógico, el segundo nivel también, que es el campo, pero el tercer nivel no tengo muy claro. ¿Cómo llego a ese nivel? Tú te refieres a los campos de conocimiento. Sí. Ya. A ver, son campos jerárquicos de conocimiento, es decir, de dónde se deriva. Por ejemplo, a ver, hablamos del aula invertida, ¿ya? El aula invertida es mi variable independiente, pero el aula invertida corresponde a las metodologías activas, ¿sí? Ya, ese es mi campo de conocimiento específico, del que se deriva inmediatamente. Pero hay otro más amplio todavía, hay uno general. Este campo de conocimiento, ¿cuál debe ser de las metodologías activas? Escuela nueva. Constructivismo, puede ser otra alternativa, porque hay varias vías. Lo importante es aquí ser sumamente exactos y esto, repito, aquí no empezamos a revisar la literatura aquí. Yo desde el planteamiento, desde la idea, les sugerí que hay que leer, porque tiene que ser así, ahí se va generando este dominio. Entonces, tanto el campo específico como general es como la estructura heurística. Sino que la estructura heurística no se confunda, es para la pregunta de investigación, este organizador es para los campos, los primeros conceptos que vamos a redactar en el marco teórico. Y tienen que ser jerárquicamente los que le contiene a la variable. ¿Sí? Y por ejemplo, si hay una variable dependiente, ejemplo, el razonamiento lógico. Sí, el razonamiento lógico, y aquí tiene que ver, por ejemplo, el proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas. Ese puede ser un campo específico jerárquico.
¿Y cuál sería pues el campo general del proceso de enseñanza-aprendizaje de las matemáticas? Debería ser el currículo de matemáticas. ¿Sí? Este ejercicio es importante que lo repitamos, por favor, también, ¿sí? Ahora, no sé quién quiera hacer un ejemplo, quién quiera realizar. Yo tengo. A ver, ya, las dos personas que mencionaron, a ver, vamos. Yo, profe Daniela, mi tema es también sobre el uso de las rúbricas. Entonces, mi variable dependiente es la rúbrica. Lo mío es en el idioma inglés. Mi variable dependiente serían las rúbricas. En la parte de arriba tengo... A ver, no. Tu variable independiente. Ah, sí, perdón. Mi variable independiente son las rúbricas. ¿Segura que son rúbricas? ¿Segura? A ver, ¿por qué te digo esto? Porque tú lo que quieres es proponer un instrumento, o sea, mejorar un instrumento, o quieres mejorar el proceso de evaluación. El instrumento sería, porque yo sé que sí se usan, pero lo que se va a discutir es el correcto uso y en todo caso la facilidad para los docentes, algo que sea mucho más fácil para ellos. Pero si ya hay un instrumento, ¿para qué quieres proponer algo que ya existe? O sea, me refiero para que no tengan que estar imprimiendo o generando, porque está en el uso incorrecto. Yo he visto que hacen rúbricas, pero... Entonces sigue siendo también tu caso estrategia, porque la estrategia evaluativa lo que hace es utilizar la rúbrica de manera adecuada. Porque mi tema lo tengo, el uso de las rúbricas como estrategia para la evaluación del proceso de aprendizaje de una lengua extranjera en los estudiantes. El uso de la rúbrica como estrategia para la evaluación del proceso de aprendizaje. El uso de la rúbrica. Ojo que aquí la propuesta sería entonces que una guía de uso de rúbricas o sería una guía de actividades. O sea, esto es importante que tú determines hacia dónde quieres llegar, ¿sí? Porque el uso como tal de una rúbrica no es innovación, pero sí el proceso que tú vas a establecer en donde ya está encaminado cómo se debe realizar la rúbrica, cómo se debe aplicar la rúbrica y para qué, ¿sí? Sí, claro, entonces, sería como una guía metodológica. Ya, entonces, ¿vas centrada a los docentes? Sí. Listo, entonces sigue siendo, analízalo. Por efectos de ejercicio lo podemos dejar como rúbrica, pero yo consideraría que sí deberíamos analizarlo un poquito más y para que incluya el proceso, para que sea innovación, debería ser estrategia, sí, evaluativa, que contenga el uso de esa rúbrica. ¿Sí? Caso contrario, lo tuyo no sería un proyecto, no sería un proyecto, sino sería una actividad. ¿Sí? Ya. Listo, esto todavía se lo puede ir madurando. Listo, variable independiente, rúbrica o estrategia evaluativa, ya. ¿Cómo quedarían tus campos de conocimiento? Herramientas de evaluación y estrategias didácticas. A ver. Estrategias didácticas no, porque estamos confundiendo. Sí, si bien es cierto, la rúbrica, la evaluación es parte inherente del proceso educativo, pero no es en sí mismo dependiente de, se complementa, es paralelo, sí. Entonces, pudiese ser, si queda como rúbrica, pudiese ser instrumentos o herramientas de evaluación y la siguiente evaluación educativa o evaluación para los aprendizajes. Bueno, ya no nos meteríamos mucho en los aprendizajes porque sigo insistiendo, sería un proceso netamente, aunque genera un valor al proceso educativo, pero no es, es inherente, pero no es dependiente como tal, ¿sí? Es complementario. Entonces aquí sí sería importante, pues, eliminar estrategias didácticas. Si quieres poner estrategias, serían estrategias evaluativas, rúbrica, estrategias evaluativas y evaluación educativa, ¿sí?
Es decir, esto es importante que lo leamos, revisemos la literatura y vayamos perfilando. ¿Cómo quedaría tu variable dependiente? Proceso de enseñanza-aprendizaje, currículum integral y didáctica. Proceso de enseñanza-aprendizaje del idioma inglés. Aquí puede ser, aquí el currículo tiene que ser específico, ¿no? El currículo del idioma inglés y el área. Yo consideraría que mejor quedaría el área y luego el currículo específico de inglés. Caso contrario, cuando tú hablas de un currículo, nos estaríamos ampliando mucho. El currículo como tal tiene todas estas dimensiones, todas las áreas, y a ti lo que te interesa es idioma inglés. O sea, llegaríamos hasta el currículo de inglés, ¿sí? Para no ampliarnos tanto. Analiza lo que te comentaba en lugar de rúbrica como estrategia porque contempla el proceso, ¿sí? Y en la tarde, en el taller, me comentas cómo lo depuraste o cómo ya debería quedar, ¿sí? Ya, listo. Profe, muchas gracias. A ti. ¿Quién más? ¿Alguien más dijo que quería? Yo, profe, Verónica. Bueno, Verónica. Similar con Daniela, ella para inglés y yo tenía las rúbricas en séptimo de básica, pero entonces con las indicaciones que usted nos acaba de dar, mi variable independiente sería estrategias evaluativas, evaluación educativa y currículo del subnivel medio. Sí, específicamente, sí, bueno, de hecho, ya no necesitarías, porque no hay un solo currículo por subniveles, hay un currículo de inicial y un currículo de educación general básica, entonces sería el currículo de educación general básica, tranquilamente, no hay problema, porque ya no tenemos de dónde más, ¿sí? O sea, no lo podemos cortar, sí, pero por ahí va. Y obviamente la dependiente, perdón. No, sí, no te iba a preguntar porque no me acordaba, imagínate si yo me tenga que memorizar todos los proyectos y porque están ahorita de manera tentativa, no voy a acabar nunca, ya. Y la variable dependiente es el rendimiento académico, que estaría dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, y yo le enfoqué en la socioformación. Dentro de la socioformación. ¿Por qué dentro de la socioformación? Porque con la rúbrica de aprendizaje nosotros podríamos trabajar estaba enfocada así al inicio, ¿no? Entonces se evaluaría en el estudiante todas las áreas cognitiva, afectiva. ¿Sabes qué? Sí, puede ser, pero nos toca hacer un cambio. La socioformación va acá. ¿Cómo se va a concebir esta evaluación? Que debe tener este lineamiento y este direccionamiento de la socioformación. Y el currículo que tiene que ver con este desempeño académico, que tiene que ver, inclusive ahí vamos a ver también complementariamente la evaluación, aunque sea variable dependiente, no importa, pero se complementa el currículo de educación general básica en la variable dependiente. O sea, hacer de los campos amplios, de los campos generales, más bien hacer un cambio, nada más. Socioformación al lado de la variable independiente porque es fuerte teórico, y como la variable dependiente es un objeto práctico y de aplicación, compete más el currículo de este lado. Ya. Gracias, profe. Listo. Entonces, es importante que sigamos haciendo estas categorías, ¿no? Pero estos son los primeros conceptos que ustedes van a desarrollar en el marco teórico. No son los únicos, ojo, porque todavía no hemos abordado las variables. Entonces, una vez que nosotros ya tenemos estos campos de conocimiento específicos y generales, para dar continuidad, y lo siguiente sería las redes conceptuales. Existen dos métodos. Usted realmente nos lleva al mismo lugar. ¿Cuáles son estos dos métodos? Tenemos la red conceptual, que es esta, o la constelación de variables, o el método del mapeo.
el método de mapeo es de igual manera, solamente que en lugar de estar alrededor, solamente están subordinadas las opciones. Es decir, aquí lo que vamos a poner es temas, subtemas de la variable independiente y lo propio con la variable dependiente. Ahora, ¿cómo saber qué temas y subtemas debo ubicar y debo considerar para mi variable independiente? Y lo propio para la variable dependiente, pues hay criterios que son importantes. Espero que no se me escape ninguno porque la presentación, no sé qué pasó, no se me proyectó, pero inmediatamente ya le subo al aula para que mientras yo sigo atendiendo a los grupos, revisando este avance, usted pueda ir reforzando la información. Primero, las dimensiones de naturaleza, es decir, de la naturaleza de la variable, es decir, conceptos, clasificación, tipos, ¿sí? Es también importante la importancia y la relevancia, es decir, cuál es el alcance, cuál es la importancia, cuál es el impacto, ¿sí? También requiere de vital importancia los ámbitos, ¿sí? Los ámbitos, es decir, si por ejemplo yo estoy trabajando estrategias, pero es para el aprendizaje, lo que corresponde es considerar el ámbito de didáctico, ¿sí? El del proceso de aprendizaje. Lo siguiente sería pues realmente ya la orientación y la incidencia en el proceso educativo. Independientemente si es para la enseñanza o para el aprendizaje, hay que ver esa incidencia en el proceso educativo. Así también, dentro de las características inherentes de la variable, lo importante es ubicar todos aquellos criterios que forman parte de la naturaleza de la variable. Por ejemplo, si estamos trabajando un ABP, estamos trabajando una aula invertida, que son netamente metodologías, hay que incluir procesos, ¿sí? Es decir, qué etapas tiene, qué fases tiene. En el caso de instrumentos, qué criterios, qué tipos. En el caso de Anita, de las estrategias evaluativas, qué escalas, qué criterios, qué dimensiones. Es decir, todo lo que se considere parte de la lógica que tiene la variable, de la naturaleza de la variable, ¿sí? Entonces tenemos conceptos, la caracterización, las clases, los tipos, los ámbitos, la incidencia en el proceso educativo y las cualidades de la variable, sea proceso, criterios, indicadores, escalas. En tu caso, Anita, mucho, y es muy importante, por ejemplo, los tipos, ¿no? Las escalas de Likert. Yo tengo una información completa que se lo puede actualizar y se lo puede generar desde una contextualización para la secundaria, desde la socioformación. Tengo un material completo que quizás te pueda servir, de hecho, te puede servir como base, ¿sí? Entonces, esto es importante que más o menos, pues igual las personas que se les vaya complicando encontrar información, esto es saliendo del módulo, no aquí, porque si no, no acabamos nunca. Saliendo del módulo, en algún momento usted me puede tranquilamente escribir o ya directamente en tutoría, ¿sí? Porque esto es relevante, de esto depende la calidad del proyecto. Y el método del mapeo es similar. La diferencia es que no se lo hace en círculos, sino que se lo trabaja simplemente subordinado en donde van dimensiones e indicadores y que de ahí se van desagregando todos los criterios. Ahora, esto se vuelve un tanto abstracto cuando solo es teórico, por lo que voy a generar un ejercicio, ¿sí? Termino con esta presentación y voy a generar un ejercicio que al menos yo considero que es importantísimo, ¿sí? Desde Zotero. En los recursos de interés hay unos 2 videos. Siempre en recursos de interés voy a cargar lo que son videos. Y material extra
que ayuda a los talleres, pero que es complementario. Por eso es que puse el diagnóstico que no tiene que ver con los temas del módulo en recursos de interés. En recursos de interés ustedes tienen 2 videos de Zotero, cómo implementar, mejor dicho, cómo descargar y cómo, inclusive cómo usar, pero voy a hacer una práctica porque es importantísimo. Yo necesito que usted, por favor, es gratuito, es sencillo. De hecho, si alguien tiene complicaciones, a este punto voy a llegar. Si alguien tiene complicaciones de descargarse, de utilizar, podemos manejarlo entre semana a partir de la tutoría, ¿sí? Pero esto sí necesito que, por favor, este fin de semana nos dediquemos a descargarlo para que ustedes lo tengan, y la práctica que hago en este momento, ustedes la desarrollen porque les va a ser de mucha utilidad. Entonces, el método del mapeo y la red conceptual nos lleva a estructurar el índice. Una vez que ya determinamos qué temas y qué subtemas, ya estamos en condiciones de realizar el índice, ¿no? El índice tentativo, en donde tenemos los temas y los subtemas. Por ejemplo, quisiera que vean este que nos puede servir, ¿sí? Siempre es importante para ganar tiempo generar desde esta práctica desde el ejemplo. Si pretendemos investigar la relación entre el clima laboral y la cultura organizacional, ¿ya? Lo importante es nuestra variable independiente, nuestra variable dependiente, ¿sí? El clima organizacional tiene la naturaleza de este tema, da. Por eso es que les decía, los ámbitos dependerá de la lógica de su variable. En el clima laboral se tiene que ver las definiciones, dimensiones, el análisis, la medición. Estos son los temas que se prestan dentro de la variable independiente. Dentro de la cultura organizacional se puede empezar con definiciones, con modelos, ¿sí? Ahora, esto es simplemente un inicio. No es que ya son todos los temas. Sería una locura, pues, estructurar un proyecto de investigación de nivel de maestría con pocos temas. O sea, no es la cantidad, es la calidad, pero tampoco podemos reducir a un mínimo la revisión literaria cuando es nuestra base fundamental. De ahí vamos a tener nuestra perspectiva teórica. Inclusive de ahí ustedes van a poder estructurar criterios para establecer instrumentos, para hacer preguntas, para futuramente en el diseño metodológico aplicar los instrumentos. Entonces, esta situación es clave. Esto es determinante para que usted pueda generar una revisión exhaustiva y una cierta experticia respecto del proyecto de investigación, ¿sí? Ahora, sí quisiera, pues, solamente comentarles de esto, que es parte de, antes de empezar con el ejercicio, y es la paráfrasis. El marco teórico que se considera, no lo considero yo a título de módulo, sino se le considera en la unidad de titulación. Es el 80% de parafraseo y el 20% de consideraciones textuales, es decir, citas de parafraseo debe ser el 80% y un 20% de citas textuales. Es decir, que por sobre todo el mayor porcentaje en el desarrollo de su marco teórico tiene que estar centrado en estas inferencias, en ese análisis que usted debe hacer. Esto, por ejemplo, es algo de lo que no se debe hacer y de lo que sí se debe hacer. Este es el planteamiento inicial, ¿no? Aquí se tiene el párrafo del libro, del artículo que a usted le significa un valor. Pero, ¿qué no es paráfrasis? El cambiar solo ciertos términos, los que están marcados y resaltados de amarillo, denota solo los cambios que se ha hecho, cambios mínimos, porque lo único que se ha hecho es cambiar por sinónimos, ¿sí? Si ve, solamente ciertas palabras se le ha reemplazado por sinónimos, eso no es paráfrasis. La paráfrasis, por sobre todo, es la idea que plantea el autor, que está en el libro, nosotros analizarla y generar una propuesta, una perspectiva teórica, es decir, con nuestras propias palabras,
hacer una reflexión de lo que el autor o lo que estaba ya propuesto en el libro. ¿Sí? No es reemplazar con sinónimos, sino ya es realmente trabajar desde un ejercicio de inferencia. ¿Sí? Si ustedes observan el primer párrafo, tiene cierta diferenciación, por así decirlo, con el segundo, pero transmiten la misma idea, ¿sí? Es decir, la Asociación Estadounidense de Alzheimer refiere que en ese país 1 de cada 5 personas la padecen, lo cual aumenta a 2 de cada 5 en individuos mayores de 85 años. Es también la cuarta causa de muerte, solo después de las enfermedades cardiovasculares, del cáncer y los accidentes cerebrovasculares, embolias. Se trata de un mal progresivo e irreversible que, por desgracia, hasta el momento es incurable. Eso como propuesta inicial, pero ¿cómo debe ser la paráfrasis? A partir de esta idea, analizar y generar una inferencia con las propias palabras del investigador, generar la esencia de la idea, pero con este ejercicio de reflexión y de análisis. ¿Cómo quedaría con la paráfrasis? De acuerdo con la Asociación Estadounidense de Alzheimer, esta es una enfermedad que no tiene cura y es progresiva y ataca a personas mayores de 80 años. Es la cuarta causa de fallecimientos después del cáncer y las embolias. Cita no textual o cita de parafraseo. El Alzheimer es un mal que se encuentra latente y que amenaza la calidad de vida de aquellos que logren sobrevivir los 80 años, ¿sí? Es decir, este ejercicio es el que se debe realizar en el 80% de nuestro trabajo del marco teórico, ¿sí? Obviamente, el primer avance, la primera tarea de este módulo es que usted desarrolle el marco teórico. Sé que una semana no es mucho, pero ojo, usted durante todo el módulo va a seguir enriqueciendo, pero tiene que empezar a generar, es decir, el avance, lo que usted haya desarrollado en su marco teórico es lo que tiene que subir como tarea. Ahora, estos interactivos sí sería importante que usted los revise. ¿Por qué razón? Porque parte del ejercicio y de la práctica de realizar esta redacción de parafraseo o con paráfrasis, como se conoce, es también con herramientas de apoyo. Utilice estos 5 diccionarios que le van a servir de mucha utilidad, ¿sí? Para enriquecer su vocabulario, para mejorar el nivel de análisis, para poder lo que usted piensa, quizás tal vez nos hace falta enriquecer. Sí, claro que la lectura en sí misma fortalece el vocabulario, pero a veces hay ideas que las tenemos y no sabemos cómo explicarlas, no sabemos cómo expresarlas en el texto. Estos diccionarios les va a ayudar a utilizar los términos que quizás usted no los quiere plantear como los piensa, ¿sí? El diccionario de la lengua RAE, diccionario panhispánico, Fundeu, Google Traductor y Word Reference. Yo honestamente el diccionario de la Real Academia Española me parece muy bueno y Word Reference yo sí les recomiendo, es muy bueno. Entonces esto obviamente tienen todo en la plataforma, es simplemente pues de revisarlo y de descargarlo. Ahora, existe un proceso importantísimo que es del marco teórico, que les voy a comentar antes de que hasta que se descargue el interactivo. Ok. Dentro del marco teórico vamos a realizar el siguiente proceso. Voy a hacer el último intento. Ojalá y pueda proyectar por esta lámina que contiene en síntesis todo el proceso del marco teórico antes de hacer el trabajo práctico que sí considero pertinente. Permítame.
Permítanme un segundito, por favor. Y no. A ver, dentro del proceso que vamos a seguir y al que se va a establecer para la práctica es primero vamos a determinar a partir del planteamiento del problema la literatura, ¿sí? Para esto vamos a ver las principales bases de corrido, simplemente les voy a mencionar en donde quedan grabadas para que ustedes puedan acceder a la búsqueda, ¿sí? Sería los buscadores especializados para detectar y obtener la información relevante que nos va a servir. Segundo, para la revisión analítica y selección de la literatura, así como la evaluación del panorama que revele la literatura, es decir, la revisión, el análisis, nos corresponde hacerlo a través de la estructuración con el gestor bibliográfico Zotero, ¿sí? Y luego este nos va a ayudar a la organización y ya les voy a mencionar cómo, ¿sí? Entonces, vamos a empezar considerando estos buscadores que sí quisiera. Listo.